Muy bien. Bueno, ¿qué tal vais esta semana? Ya he visto que habéis mandado bastantes tareas. También me ha mandado un correo Javier con algunas dudas que teníais. Vamos a ir, tengo algunas apuntadas por aquí y hay algunas cosas que sí que me gustaría repasar porque a lo mejor tenéis dificultades con cosas que no son de programación, sino son algunos conceptos de matemáticas más que otra cosa. Entonces, comparto pantalla, de acuerdo, y volvemos al ejercicio que teníamos hecho por aquí, ¿vale? Em, Vale, algunos conceptos como los de la media geométrica los he puesto más que nada por variedad, ¿no? Em, pero, por ejemplo, el último ejercicio, el del factorial, os ha pasado también que os habéis tirado un poco a la piscina a ver cómo era la resolución por recursividad y eso no lo hemos visto. O sea, no se ve en el curso de la recursividad porque es un concepto relativamente más avanzado, ¿no? Em, Pero bueno, ¿qué quería ver? Bueno, importante, cuando tenéis los problemas estos por ejemplo, este ejercicio de ordenación de diccionarios o de ordenar listas, algunas funciones en Python devuelven un dato diferente a- al original. ¿En qué sentido, por ejemplo? Si tengo una lista, vamos a decir, lista 4, vale, la defino, que tengo por aquí, esto me está estorbando. ¿Vale? Como, yo qué sé, 1,35, los números que sean. Y la cierro. Eh, las listas, por ejemplo, tienen sus propios métodos, ¿no? Yo puedo decir punto sort, ¿vale? Que es un método de lista. Pero también puedo aplicar funciones que son más o menos genéricas a distintos tipos de datos. Por ejemplo, si yo pongo sorte lista 4, que si no la reconoce, lo que va a hacer va a ser ordenarme la lista. Pero vamos a ver una diferencia. Vale. Print. Bueno, lo voy a poner un poquito más grande que si no, no lo veis bien. Lista. Vamos a hacerlo al revés. Lista 4. Vale. ¿Qué acaba de pasar aquí? Tengo una lista, la he imprimido de una forma y le he aplicado una función que no es propiamente de las listas, ¿vale? Pero me sirve para varios iterables. Y la tengo impresa en el orden original e impresa en el orden ordenado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué función tenemos también que es bueno, ¿qué función es la que nos da el tipo de dato que estamos usando? La función type, ¿vale? La función type, si yo la aplico a lista 4, me dice que es una lista. Si lo aplico sorted lista 4, me sigue dando lo mismo. Pero hay datos, sí, a ver, que ahí yo creo que habían entrado. Vale, gracias Natalie. Eh, Hay datos, por ejemplo, con los diccionarios o algunas funciones que tampoco quiero desvelar porque son parte de esa pequeña investigación, ¿no? Que quería que hicieses con el ejercicio de unir dos listas, que ese sorted, ¿vale? O ese método que aplicamos a veces no nos da de vuelta el tipo de dato que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, para que no perdáis mucho tiempo, está, por ejemplo, vamos a llamarlo así. Vamos a decir que lista, sorted lista 4, que lista 5, por ejemplo, lista 5 es igual, para que nos lo escriba bien. Lista 4.
Vale, repasando. Tenemos una lista, la imprimimos. Tenemos otra lista que guardamos como esta función aplicada a la lista 4, ¿vale? Y vamos a ver qué tipo tiene cada uno de ellos. Entiendo por qué no me está escribiendo. Print sorted lista. Lista 5. Vamos a poner aquí. Vale, en este caso el sorted me lo conserva, pero en otras funciones a lo mejor no conserva. Entonces, hay ejercicios como el de ordenar, el de convertir un diccionario, o sea, dos listas en un diccionario, en el que la función que se usa, que no tiene por qué ser un bucle, pero se puede resolver con un bucle también, me devuelve unas tuplas, ¿vale? Me devuelve unos datos de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, uno a, ¿vale? Etcétera, etcétera. Si yo lo que quiero luego es, por ejemplo, aplicar, ¿vale? Esto es una tupla. Si yo esto lo quiero convertir en diccionario, para aplicar luego funciones de diccionario o métodos de diccionario, lo que tengo que hacer es ver qué tipo de dato me ha devuelto la función que sea, ¿vale? Y decir, vale, pues esto no me vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor aplicar la función de convertir en diccionario, la función de convertir en lista, la función de convertir en lo que me haga falta para volver a aplicar, ¿vale? Eso es no es un truquillo, simplemente que al final, si nos ponemos muy quisquillosos, debemos saber en todo momento qué tipo de datos estamos utilizando, porque esto ahora mismo estamos haciendo ejercicios. Pero imaginaros que esto es una parte de un programa más grande, en el que por lo que sea yo estoy recogiendo, pues por ejemplo, web scraping, ¿no? Que lo que hace es recoger de una página web todos los enlaces que hay, ¿vale? Para hacer, bueno, un árbol de páginas bueno, para utilidades que yo pueda sacarle más tarde. Si yo solo tengo de forma automatizada y no soy consciente de qué tipo de dato me devuelve una función, ¿vale? Puede que la función siguiente que yo le estoy aplicando a un tipo de dato incorrecto me dé un error y me tumbe todo el programa. Con lo cual, bueno, son cosas que tenemos que ir avanzando. O sea, que ir aprendiendo a hacerlas. No es algo inmediato. Puede parecer que no tiene mucha utilidad aquí mismo, ahora mismo, pero sí que tiene bastante implicaciones, ¿vale? Otra cosa que quería repasar, que a lo mejor no habéis pasado un poco deprisa por el tema de los operadores. Algunos también me habéis dicho que tenéis dificultades en los ejercicios 6 y 7, me ha dicho Javier, que pide un entrenamiento en bucle, almacena los números en una lista en pares o impares y devuelva una suma de cada lista. Vale, por ejemplo, este de aquí. Eh, los bucles ya sabéis hacerlos. Por ejemplo, un programa que pide un número entero. Pedimos el número entero, ¿no? Recorremos con un bucle hasta ese número. ¿Y cómo podemos distinguir entre pares e impares? Esto ya lo hemos utilizado en alguna que otra ocasión, ¿no? Bueno, pues con el operador módulo y un condicional, podemos elegir qué tipo de código queremos utilizar. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, a ver que no, este por aquí. ¿Cómo puedo distinguir pares y pares? O sea, pares e impares. If, por ejemplo, tengo un bucle, for, por aquí, no lo voy a hacer el código completo, ¿vale? Tengo un condicional por aquí, if y, perdón, módulo 2. Esto que me está diciendo, si al dividirlo por 2 el resultado es cero, hasta el código, ¿vale? If y módulo 2 el resultado es uno, quiere decir que es impar, ¿vale? Pues haz tal otro código, ¿vale? Por ahí van los tiros. No quiero resolverlo del todo. Bueno, ya os digo que a ver, las tareas, la idea es que intentéis todos los ejercicios, ¿vale? No que los resolváis perfectos, si los resolvéis perfectos, estupendo, pero ya sabéis que igual, que se aprueban a partir de un 5. Pero es cierto que, a ver, antes de dejar un ejercicio en blanco, prefiero o sea, que le deis una vuelta
y aunque sea con contexto, me digáis, pues esto debería hacer tal, tal y tal y de tal forma, pero no sé cómo hacerlo, no pasa nada, ¿vale? La idea es que le deis una pensada, o salga o no salga. Em, Otro que os daba problemas, me ha dicho Javier, el siguiente. Dice, si un programa que un entero, genera un diccionario, los números de tal, e imprima los pares clave-valor múltiplos de 3. ¿Vale? Repasamos el tipo de dato diccionario. ¿Vale? Un diccionario, ¿no? Tiene una clave y un valor. Por ejemplo, las claves no tienen por qué ser siempre números. De hecho, los números los pone por defecto si no le indicamos nada. Pero puede ser una clave que sea un nombre. Pero las comillas me mata. Eh, bueno, parecido al ejercicio este de sumar, o sea, de elegir, de rellenar un diccionario con palabras y su longitud. 4, ¿vale? Clave, la palabra y valor, el número de letras. Eh, este es un diccionario, vamos a dejar como diccionario 4, por poner un nombre. Vale. Operadores que a lo mejor habéis pasado por alto. Int y not in. ¿Qué me está diciendo este operador? ¿O qué me va a devolver este operador? Este operador me va a devolver verdadero o falso. ¿Qué significa in? Por ejemplo, si yo digo, oigo las comillas, macho. Hola, in dic 4, ¿esto qué va a hacer? Me va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque la palabra hola está dentro del diccionario 4. Igualmente, el eh, hola not in dic 4, ¿qué me está diciendo este operador? ¿Vale? O sea, ¿qué me está diciendo toda esta sentencia? Estoy preguntando si la palabra hola no está en diccionario 4. ¿Vale? Son operadores que me van a devolver verdadero o falso. Uno dice, uno evalúa si hola está en diccionario y si lo está, me devuelve true. Y el otro evalúa si hola no está en diccionario y si no lo está, me devuelve true y si sí lo está, me devuelve verdadero. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Igualmente nos sirve, por ejemplo, si yo quiero construir un bucle, perdón, un condicional. If, ta, 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 ejecuta, al final esto va con dos puntos, ¿vale? Ejecuta tal tipo de código. O, por ejemplo, puedo ponerlo así también. Acabo este bucle, o sea, este condicional que no es una buena práctica, lo he visto por ahí, no lo hagáis así, ¿de acuerdo? Porque para eso tenemos las palabras elif y else, ¿de acuerdo? Eh, este primer condicional evalúa si hola está en el diccionario, por ejemplo, como en el ejercicio, y si ya está, pues no lo mete de nuevo, esa palabra. Este condicional de aquí evalúa si no está en el diccionario y, por ejemplo, si no está en el diccionario, puede elegir que haga lo que sea para introducir la palabra en el diccionario, ¿vale? Entonces, este es un repaso de eso, de los operadores in y not in, que a lo mejor no os habéis considerado a la hora de hacer algunos ejercicios y son muy utilizados en general, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando estamos tratando con textos, ¿de acuerdo? Porque los evalúa y los compara están, por ejemplo, esto lo puedo aplicar igualmente, ¿de qué forma? Por ejemplo, de esta forma. Imaginaos que yo estoy intentando evaluar ¿qué? Un correo electrónico. Imaginaos que estoy creando un formulario y digo que la persona tiene que introducir un correo electrónico. De esos correos electrónicos falsos que todos hemos introducido alguna vez en algún campo y nos dice, esto no es un correo electrónico verdadero. Por ejemplo, yo puedo buscar ¿de qué forma? Por ejemplo, correo. Imaginaros que esto es un input, ¿vale? No le voy a poner input para que no sea interactivo y perdamos más tiempo. Por ejemplo,
correo, esto es un input que nos ha introducido una persona y que nos escribe esto. Yo puedo utilizar un condicional que me diga, por ejemplo, if el carácter arroba está en correo, in correo, es decir, puedo buscar trozos de cadenas en una cadena, por ejemplo, en una cadena más grande. ¿Vale? Pues haz esto, ¿vale? Print, por ejemplo, yo qué sé, correo válido. Vale. Y no lo está, y ahora es donde repasamos el else. El else nos vale para no poner ninguna condición, ¿vale? Podría poner igualmente el if arroba not in correo, o puedo directamente poner eh, else y a correr, ¿vale? Y aquí pongo la otra parte, ¿vale? Eso simplemente es un repaso de los condicionales, ¿vale? Entonces, los operadores in y not in, vale, pues muy útiles y me van a servir, o sea, los he puesto así específicamente en los ejercicios para que los utilicéis. Otros operadores con los que habéis tenido a lo mejor algún problema, que a lo mejor no los habéis aplicado bien, este tipo de operadores, ¿vale? Que me hago la leche. ¿Vale? Sumar igual, ¿vale? Restar igual o dividir igual. ¿Qué hacen estos operadores? Este operador hace lo mismo, ¿vale? Si yo pongo, por ejemplo, y por igual, ya lo vemos a qué está aplicado, a qué ejercicio está aplicado. Por igual 7, ¿qué hace este operador? Este operador lo que hace es lo mismo que esto. Y es igual a i por 7. ¿Vale? Es simplemente una contracción del operador, de la operación de abajo. ¿Vale? Estoy diciendo, oye, cógeme y lo multiplicas a sí mismo por 7. De la misma forma, pues esto sería pues, igual. Si pongo aquí una j más igual 3, ¿vale? Esto es lo mismo que voy a decir que j lo llamo a j más 3, ¿vale? Es una forma de incrementar, ¿de acuerdo? Em, vale. ¿En qué ejercicio se utiliza que habéis tenido algunas dificultades? En el del factorial. Como he dicho, el factorial no está pensado que lo resolváis como recursividad, porque es un concepto un poco más avanzado. Tampoco es que tenga eh, nada de súper especial, ¿vale? O sea, es un concepto que no hemos visto, con lo cual no os voy a preguntar por él. ¿Pero qué es el factorial de un número? Factor... Vale, si miráis la definición, ¿vale? Es una operación matemática que se escribe, por ejemplo, el factorial de 5 es 5 con una admiración. Eh, Esto es lo mismo. Esta operación es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. No tiene más. Es multiplicar un número, el número que sea, por todos los números anteriores. Entonces, esto, aunque es un ejemplo muy utilizado, el más utilizado de recursividad, lo que yo quiero que resolváis es con la definición matemática. ¿Vale? Yo me voy a ir siempre a los conceptos más sencillos. Siempre que tengáis alguna duda, algún ejercicio, pensad que yo voy a ir siempre por el concepto más sencillo. Em, no tendréis tiempo luego de complicaros. Entonces, vale, ¿cómo puedo resolver yo entonces el ejercicio de factorial? Vale, no lo voy a resolver, pero a lo mejor, si ya sé cómo va un bucle for y ya sé cómo van este tipo de operadores, pues a lo mejor puedo encontrar una forma más o menos sencilla, ¿eh? De en un único paso y sin recursividad ni nada, resolver el ejercicio, ¿vale? Entonces, darle una pensada y veréis que tampoco tiene mucha más complicación. ¿Qué más cosas quería ver? Vale, otro tipo de ejercicios. Otro tipo de métodos, bueno, los métodos de cadenas. Los métodos de cadenas se pueden concatenar. ¿En qué sentido? Tampoco lo quiero resolver, pero por ejemplo,
Algo muy típico, igual, cuando yo estoy, por ejemplo, pidiendo un nombre de usuario o ingresando una contraseña. Bueno, en el caso de ingresar una contraseña no tanto, pero cuando yo, por ejemplo, ingreso en una página web y mi usuario es Pedro Picapiedra, por decir una cosa, ¿vale? Si la página web, estos usuarios, no, no los guarda como case sensitive, es decir, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Algo que pasa, por ejemplo, en algunos sistemas operativos, ¿no? Em, lo que hace la página web es decir, coge, ¿vale? Usuario, bueno, sí. Esto es lo que ha introducido el usuario. Vale, pues yo lo evalúo para ver si en mi lista de usuarios de la página lo evalúo con eh, usuario, con un método. ¿Método cuál? Método lower, por ejemplo. ¿Vale? O sea, es decir, a mí me da igual que esta persona quiera escribir su nombre con 7 mayúsculas y 5 minúsculas. ¿Vale? A mí eso no me importa porque mi sistema operativo trata igual las mayúsculas que las minúsculas, no le importa, con lo cual yo lo que voy a evaluar no va a ser esta contraseña, o sea, este nombre de usuario, va a ser el nombre de usuario todo en minúsculas, porque yo lo voy a comparar con mi base de datos y mi base de datos está todo, siempre todo lo tengo en minúsculas, con lo cual utilizo el método lower, ¿vale? Pero ¿qué puedo necesitar también? Pues a lo mejor que me reemplace. Por ejemplo, si hay gente que escribe sus nombres porque son muy chulos y lo escriben con un uno y las AE las escriben con un 4 que se creen muy originales. Bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? Que a lo mejor os suena. Pues puedo decir que me sustituyas los unos por yes, ¿de acuerdo? No voy a la resolución en sí, sino a que yo puedo aplicar muchos métodos diferentes, por ejemplo, em, otro método típico, capitalize, ¿vale? A lo que voy es que os quede claro que los métodos de cadenas yo los puedo concatenar, ¿vale? Uno detrás de otro. Entonces, dependiendo de qué operación tenga que hacer primero, ¿vale? Puedo elegir el orden en el que se va a evaluar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo está funcionando esto? Ahora mismo está cogiendo usuario y está aplicando el método capitalize. No va a hacer nada porque el método capitalize lo que hace es coger la primera letra de toda la cadena de texto, ¿vale? Si esto fuese una frase, pondría en mayúsculas solamente esta P, ¿de acuerdo? Está aplicando ese método. A la cadena resultante, ¿vale? Luego le aplica el método lower. Es decir, lo primero que haría sería coger toda esta frase y poner esta P, ¿vale? Vamos a ponerla así. Con esta P en mayúsculas. A la frase con la P en mayúsculas le aplicaría luego el método lower, que lo que hace es poner todo en minúsculas. Y el resultado de estos dos métodos ya aplicados, ¿de acuerdo? Sería primero pongo la P en mayúscula, luego cojo y pongo la P en minúscula y todas las demás mayúsculas en minúsculas también. Y luego a ese resultado de esta cadena le aplico un reemplazo que me quite los ies, o sea, los unos, por ies y lo imprimo, a ver qué resultado me da. No, perdón, print aquí directamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ¿qué ha hecho? Primero ha aplicado el método de capitalizar, de poner en mayúsculas, perdón, luego lo ha puesto todo en minúsculas y luego ha sustituido el uno que había por ahí por una i. Entonces, otra cosa que quería que viese, pues no, por si no quedaba claro, es que los métodos de cadena se pueden concatenar y generalmente se deben concatenar, ¿vale? Porque así me ahorro líneas de código. Pero eso no quiere decir que si yo, por ejemplo, digo usuario
igual a punto capitalize. Y luego usuario que ya ha cambiado porque ya lo he asignado de nuevo a este resultado, lo vuelvo a poner como usuario.lower. Esto es correcto también, ¿vale? Con los símbolos. Pero al final esto me genera más líneas de código y si tengo bastantes métodos que aplicar o a lo mejor los tengo que aplicar de alguna forma automatizada, los métodos según el tipo de entrada, pues esto al final me resulta más engorroso. Pero aún así es válido para los ejercicios de aquí. Vale, ¿qué más quería ver? Factorial, operadores. Vale, eso es lo que quería repasar un poco a la hora de ver los ejercicios, porque, por ejemplo, el 14 que me decís que a lo mejor tenía problemas, esto es lo que acabamos de ver ahora, ¿vale? ¿Qué más me han dicho? 9. Eh, lo de generar un diccionario con palabras como clave y longitud como valor no tiene más complicación, ¿de acuerdo? Simplemente ver cómo se genera un diccionario y lo sacáis. Si tenéis alguna complicación, pues me podéis preguntar por privado, pero esto es un poco sencillo. Y luego, igual, 7, los múltiplos de 3. Pues si lo acabamos de ver como estos de aquí, como yo hago unos múltiplos de 2, ¿vale? Es el operador módulo, ¿no? El operador módulo que me está diciendo que una operación es o sea, si yo aplico el operador módulo a un número y el resultado es 0, que me está diciendo que el resto de dividir, vale, yo tengo 756 dividido entre 16, o sea, no dividido, módulo 16. Si el resultado de esta operación es 0, quiere decir que el resto de la división de 756 entre 16 es 0. Esto no lo sé, pero esto sí lo sé, ¿vale? Sé que esto sí es 0. ¿Qué quiere decir? Que 16 es un divisor, ¿no? De 256. O lo mismo, que 256 es un múltiplo de 16. ¿Vale? Eso es lo que hace el operador módulo. Entonces, si yo pongo aquí un 3, ¿qué me está diciendo? Que los números que cuando yo encuentre un índice del diccionario que al dividirlo por 3 me dé 0, ¿vale? Estoy diciendo, o sea, los índices que sean múltiplos de 3, ¿vale? O sea, o sea, yo veo que estáis a lo mejor teniendo más dificultades con el concepto matemático algunas veces que con el concepto de programación, con lo cual, bueno, o sea, es dar un repasillo al tema de los conceptos matemáticos que aparecen en los ejercicios, ¿de acuerdo? Pero ya no hay muchos más que tengan conceptos matemáticos, con lo cual, si os parece, este repaso que quería dar para que os quedasen algunas cosas claras, paro aquí y ahora me comentáis eso, qué dudas habéis tenido, qué dificultades habéis tenido, ¿de acuerdo? Muy bien, venga, Javier, que lo tienes ahí la mano levantada, dime. Hola, a ver, en el ejercicio 6 Mm. yo he puesto for i en rango 5 porque es que si no, el bucle, o sea, te pide números infinitamente, ¿no? O sea, ¿cómo lo cortas eso si no? Vale, dices este 6, ¿no? El que dice escribe un programa que pida un número entero mediante un bucle que almacena los números pares en una lista, ¿no? Y Sí. los impares en otra lista. Vale, vamos a ponerlo por aquí, para no escribir en la O sea, solución. lo he resuelto, pero con for i in range y he puesto 5 por poner algo. Vale, es que lo que he visto también es que a lo mejor, a ver, lo que no quiero es tampoco, por experiencias pasadas, es poner los, los enunciados súper específicos, porque al final, si lo pongo muy específico, todos los resolvéis igual y eso da lugar a problemas, ¿vale? Entonces, lo dejo así un poco abierto para que cada uno lo interprete de una forma, pero sí que es cierto que a lo mejor la interpretación a veces no, o sea, no lo concreto suficiente como para que lo interpretéis bien. Lo que yo quiero es que tú, por ejemplo, pidas un número al usuario.
¿vale? Int, como es entero, le pongo ya la función int, ¿no? De int, Ujú. put, y le escribo, pues eso, entero. Bueno, no vamos a liar aquí a escribir más. Por ahí entra, ¿de acuerdo? Y ponte que me da un número que sea 27, ¿vale? Igual a 27. El bucle que yo quería que hicieseis, ¿vale? Es for i in rango, el número que me acaban de pedir, ¿vale? Que en este caso es 27 más 1, 28, ¿no? O lo puedo poner así directamente, número más 1, ¿vale? Dependiendo, porque dependerá, así depende de la entrada del usuario, ¿no? Entonces, em, siempre que haya un número definido, ¿vale? Siempre que de alguna forma el número esté definido, voy a utilizar un bucle for. ¿Por qué? Porque el bucle for es iterativo, o sea, hace un número de iteraciones definidas. Cuando no sé, por ejemplo, el otro ejercicio, el de pedir la palabra, ¿vale? Utilizo un bucle while cuando no tengo un número definido de repeticiones, ¿vale? Cuando, por ejemplo, decía palabra sea distinta de salir, ¿no? Por ejemplo, y ya está medio resuelto el ejercicio, pero bueno, ya habéis pasado por ahí casi todos. Pues, ¿qué hago? Le pido una palabra y le digo que la repita, ¿vale? Cuando tengo bucles que no tienen que tener un número definido, utilizo un bucle while. ¿Qué problema puedo tener con el bucle while? Que tengo que asegurarme de que el bucle while en algún momento la condición se cumple y se va a parar el bucle, ¿vale? ¿Eso cómo se consigue? Pues lo puedo poner como, por ejemplo, if palabra es igual a salir, puedo meter un break aquí, ¿no? O puedo, si no me quiero complicar, y si mis usuarios actúan de buena fe, que es mucho pedir, puedo decir introduzca salir, ¿vale? La palabra salir para terminar. Es decir, tengo la opción de ser interactivo con el usuario, ¿vale? Y me ahorro pues esta parte del bucle. O sea, que podemos poner, por ejemplo, con el bucle while, introducir cero si quieres salir o algo así, porque Por cero, ejemplo, por ejemplo, vale. ¿vale? Aquí la condición la pones tú. A lo que iba con el que me has preguntado tú es que, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, voy a poner, por ejemplo, un ejercicio diferente. Este ejercicio me va a escribir en una lista los números múltiplos de 5. Así reforzamos lo que acabamos de ver. Entonces, le llamo lista múltiplos. Bueno, esto a lo mejor no lo he visto o no os lo he dicho. No lo recuerdo. Vale, a la hora de nombrar las variables, hay varias escuelas, ¿no? Hay gente que prefiere, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacerlo así, con guiones bajos, lista múltiplos de 5, ¿vale? Pero hay otras convenciones. Por ejemplo, hay una convención que se llama camel case, que es ponerlo así. Dependiendo del lenguaje de programación, eh, hay unas convenciones u otras. Entonces, yo no voy a evaluar esto. Pero es cierto que a la hora de programar con otros programadores que programan en otro lenguaje en concreto, es una buena práctica seguir las convenciones. Porque si yo pongo esta variable así y la otra variable la pongo con un guión bajo número par y otra la pongo separado por coma, bueno, no porque no me lo permite, pero sí que es cierto que lo suyo es adherirse a una convención y ya está. ¿De acuerdo? Yo estoy acostumbrado a utilizar los guiones bajos y es lo que suelo utilizar, pero hay que seguirla, ¿vale? La convención que se elija hay que seguirla. Lista de múltiplos de 5 y la declaro como que, como una lista vacía, ¿vale? Entonces,
¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué ejercicio qué estoy haciendo aquí? Estoy cogiendo un número de usuario que de de momento lo comento porque digo que es 27. ¿De acuerdo? Aquí digo que en el rango 28. 28. Y me están pidiendo que meta en la lista qué valores, los que sean múltiplos de 5. ¿Cómo lo puedo evaluar? Pues con un condicional. If y, por ejemplo. ¿Vale? Sé que i va a ir recorriendo desde 0 hasta 28. Si quiero que se lo recorra desde 1 hasta 28, ¿qué pongo? Pues el primero ahí, ¿no? ¿Vale? Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Si i, que hemos dicho que es el módulo, darme el resto de la división por 5. Entonces, 1 dividido entre 5 es 0,2. No va a ser 0, con lo cual no va a aplicar este código. 2 módulo 5, 2 entre 5, 0,4, ¿no? Tampoco. Hasta que no llegue a 5, no va a ser 0 el resto. Con lo cual, ya tengo una forma de ver cuáles son los divisores, o sea, cuáles son los múltiplos de 5. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Pues digo, en mi lista, guión bajo, mul. Creo que aquí funciona, o sea, creo que en Google Lab funciona mejor el tab, ¿vale? O funciona de otra forma. Aquí en Jupyter Lab es un poco mierdosillo, pero bueno, también si le doy al tab me autocompleta. Eh, vale, ¿qué quiero hacer? Añadir a la lista o sea, todos los múltiplos de 5 hasta el número que yo he metido. Vale, ¿qué métodos conozco de lista? El método append, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que poner? Sí, ¿vale? O sea, el ejercicio es muy parecido a este. Entonces, ¿qué estoy trabajando aquí? Estoy trabajando un número que he pedido al usuario, en este caso no, ¿vale? Lo puedo pedir fácilmente. Una lista vacía, un bucle que me va a recorrer todos los números hasta el número que yo he elegido, un condicional que si son módulos de 5, o sea, si son múltiplos de 5, aplica una condición, o sea, ejecuta un código y el código que quiero que ejecute, ¿vale? Si yo lo dejo aquí, que ya es más que suficiente, y imprimo lista de múltiplos de 5, a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia tiene el otro ejercicio entre pares e impares? Bastante sencilla, ¿no? Y luego, pues, qué puedo elegir? O sea, puedo decir un else, y aquí haz otro tipo de código, ¿vale? O puedo dar otra condición, ¿vale? Imagínate que yo quiero meter en una lista, bueno, no voy a hacer otra lista más, ¿no? Pero imagínate que hubiese hecho otra lista y digo, y aquí en esta otra lista me metes los que sean múltiplos de 7, ¿vale? Pues lo podía resolver más o menos fácil, ¿de acuerdo? Entonces, los ejercicios de la tarea 2 son un poco más complejos porque ya tenéis que meter lo que habéis aprendido pues, de métodos de cadenas, de funciones, de ¿qué más? De diccionarios, tuplas, sets, que los de sets y tuplas son más o menos sencillos, junto con ¿qué? Junto con bucles y condicionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de programas van a tener alguna decisión de algún tipo, van a tener algún bucle de algún tipo. Entonces está bien que ya os familiaricéis a usar bucles y condicionales de forma recurrente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente era un poco por ahí la resolución. Entonces, si tú has dado, a lo mejor has tenido que dar un rango concreto, me has dicho 5, es porque a lo mejor has utilizado un bucle while cuando deberías haber utilizado un bucle for. No, O- no es con un for. He hecho for, if, el if, y luego ¿Sí? otros dos bucles for para la suma. Vale, pero es porque luego has querido sumar las listas, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué te ha fallado ahí? Te ha fallado esto. Lista 37. Vale, ¿vale? Has querido sumar todos los números de la lista que se puede hacer con un bucle for, ¿vale? Lo que pasa es que lo habrás tenido que anidar, pero hay un método
que ya habéis visto en teoría, que es el método suma, ¿vale? El método sumar. ¿Qué particularidad tiene el método suma? El método sumar. Que todos los elementos de la lista tienen que ser números que se puedan sumar. Es decir, no puedo, o sea, no puedo tener en mi lista 776, esta, por ejemplo. Joder, macho, esto, ¿vale? O sea, un elemento que sea una cadena. Aquí el método sum no me aplicaría porque vamos, me va a dar error. ¿Por qué? Porque aquí hay un carácter, o sea, hay un elemento de la lista que no es, que no lo puedo sumar al resto de elementos. Con lo cual, bueno, o sea, está bien que sepáis que, bueno, a ver, no tenéis que saberos todos los métodos de todos los datos, o sea, de todos los tipos de datos porque es una locura, ¿no? Pero sí que hay ciertos métodos que para una tarea me resuelven un montón, porque si no, lo que tú haces, por ejemplo, con esta lista 776, ¿no? Tendría que hacer, ¿qué tendría que hacer? ¿O cómo lo resolvería? Que no sirve de ejercicio para todos. Pues, por ejemplo, suma lista 776, ¿vale? Y lo dejo como cero. Lo tendría que coger eh, elemento, por ejemplo, en lista 776, ¿vale? Hacer un bucle que vaya sumando, ¿no? Digo suma, y así nos sirve para ver otro de los operadores. Suma lista 776. ¿Qué hago aquí? Lo tengo inicializado como cero, ¿no? Con lo cual, si yo hago esto, eh, elemento, ¿qué está haciendo aquí? Me está diciendo, le estoy diciendo, recórreme los elementos de la lista y a la suma de la lista, que la he inicializado como cero, de momento es cero, la sumas cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, esto es una forma de sumar todos los elementos de una lista, que va a dar el mismo error Claro, que eso es lo que he hecho yo. claro, o sea, has recorrido los elementos de la lista, o sea, has sumado los elementos de la lista con con un bucle. Eh, a ver, hay algunos conceptos que son un poco avanzados, pero que está bien que lo sepáis. Por ejemplo, hay algunos tipos de operaciones que requieren menos capacidad de procesador que otras. ¿En qué sentido? Al final un procesador lo que hace son sobre todo sumas, ¿no? Entonces, en este caso no hay mucho problema. Pero yo, por ejemplo, cuando utilizo recursividad, o sea, esto es un poco complejo de ver. O sea, son lo de las suaves mayúsculas, pues alguna vez lo leéis, ¿vale? El tipo de operación. Una operación suma, de sumar, o sea, requiere menos proceso que, por ejemplo, una operación de elevar a un exponente, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que intentar utilizar métodos. A ver, esto en un ejercicio es una tontería, pero imaginaros que yo estoy trabajando con Big Data y estoy utilizando un montón de operaciones que suman elementos. Puedo utilizar una función em, programada por mí y que a lo mejor esta capacidad de proceso, porque no lo sé, porque soy un programador junior, por lo que sea, o porque no me doy cuenta de que hay una función que ya está hecha como este tipo de funciones, ¿vale? Que al estar integradas en Python están programadas de tal forma que requieren el menor, o sea, o sea, la menor cantidad de recursos, ¿vale? Esto no tenéis por qué saberlo y ni es evaluable ni nada de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que al final cuando yo trabajo con ordenadores es porque quiero trabajar de forma automatizada y con grandes volúmenes de datos. Entonces, la optimización al final va a ir por cosas como estas, ¿vale? Por el lugar de yo tener que hacer un bucle eh, que va a evaluar paso a paso una variable y le va a sumar un elemento, a lo mejor puedo encontrar algún tipo de operación o de función que ya esté
implementada en el propio lenguaje de programación que lo va a hacer de otra forma seguramente más óptima de lo que yo soy capaz. Entonces, esto simplemente era un ejercicio para que investigaseis un poco y repasaseis la teoría que ya teníais, ya disponíais de un método de sumar, pero bueno, tú lo has resuelto así, estupendo. Has interiorizado bien la parte de los bucles y es una solución válida. ¿Qué pasa? Que es una solución que a lo mejor te ha complicado a ti el resto del ejercicio, ¿vale? Entonces no es más problema, pues simplemente eso, que te has encontrado con una dificultad extra. Pero bueno, como solución es perfectamente válida. Entonces, bueno, en este ejercicio hemos visto eso. Cómo crear un bucle, cómo dar una condición, aplicar esta condición a algo que yo quiero resolver, ¿no? Y, y es muy parecido al ejercicio. Creo que te recomendé además a ti, Javier, que hay algunos de estos ejercicios, algunas páginas de ejercicios resueltos que os las voy a poner aquí por el chat. Bueno, sí, la pongo por el chat. Pasa que está en inglés. 3 resources. Vale, y aquí hay ejercicios de muchos tipos. Hay desde teoría hasta ejercicios. Y lo bueno que los ejercicios son muy... no, la voy a buscar bien. Y os pongo ya el resource. Esta es. Vale. Algunos ejercicios son repetitivos, son un poco absurdos, porque es una compilación al final de varios ejercicios de varias fuentes, pero está bien compilado. Y lo bueno que tiene es que tiene la resolución, o sea, la resolución ahí. Traducir la página si lo necesitáis, ¿vale? Pero si no, con ver la solución para ver las 4 líneas de código no hace falta que lo veáis. Pero bueno, o sea, si tenéis alguna duda, o sea, esto está bien porque son ejercicios con un poco más paso a paso, ¿vale? Cada una de las, lo vemos aquí, cada una de las partes estas de la izquierda, pues tiene un montón de ejercicios, ¿vale? Escribir un programa que convierta JSON a un objeto de Python. ¿Vale? Si es la solución, pues veis la solución aquí. Em, por ejemplo, está importando la librería JSON y esto es un diccionario típico. O sea, Python está pensado o JSON está pensado para ser muy compatible con Python, ¿vale? Si yo tengo un archivo tipo JSON, que son los que se utilizan en Java y para mucho intercambio de datos y tal, tiene la misma estructura. Ves que esto es un diccionario, ¿vale? Tiene clave, valor, clase, clave, valor y clave, valor. ¿De acuerdo? O sea, separados por comas, es un diccionario que tiene una longitud 3 y me sirve, por ejemplo, ¿para qué? Bueno, pues para crear un diccionario que es los datos de una persona, ¿vale? De un usuario cualquiera. Entonces, estas páginas están muy bien, es para ampliar, sobre todo, porque aquí hay, por ejemplo, yo qué sé, de todo. Unit test, funciones lambda. Esto que no lo vemos en el curso, pero bueno, o sea, es igual que habéis visto las funciones normales, las funciones lambda están pensadas para qué, que se utilizan una única vez, tienen una forma particular de escribir la función, de tal forma que está escrita de una forma un poco más comprimida. ¿Vale? Es una forma de hacer una función que yo voy a utilizar solamente una vez, con lo cual no tengo que ponerme con definir la función, llamar a la función, etcétera, etcétera. Pero bueno, es simplemente un ejemplo, ¿vale? Hay que ir un montón de ejercicios, algunos son más útiles que otros, pero bueno, os sirve como ampliación y que yo pues recomiendo, ¿vale? Vale, Tamara, tenías la mano levantada por ahí también. Dime. Sí, yo digamos que el único problema que he tenido con los ejercicios es más bien sobre lo que tú comentabas de la interpretación. O sea, Mm. Sí, yo ya lo he visto en varios, no te ha pasado solo a ti. Yo creo que ha sido un poco ahí que ha de, sido demasiado, demasiado de laxo. haber a lo mejor leído y haberlo entendido de otra manera. No pasa nada, porque yo entiendo como tú lo has entendido, ¿vale? O sea, con el código que tú me escribes, yo creo que ya te ha pasado en algún ejercicio y me he dado cuenta de que lo has interpretado de otra forma, pero lo que has interpretado lo has codificado como tú lo considerabas, ¿vale? Entonces, bueno, aunque has hecho un ejercicio un poco diferente, el ejercicio que has resuelto lo has resuelto bien. Con lo cual, pues no es más problema que, bueno, que a lo mejor he sido demasiado ambiguo en algunos de los enunciados. No sé dónde me ha pasado. Ta. No sé si ha sido en el del factorial o en el de... Vale,
A lo mejor en el del palíndromo. Yo sé que en alguno de los ejercicios os ha pasado que habéis interpretado de otra forma, pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada. No os preocupéis por esa parte. Por ejemplo. Bueno, eh, el del palíndromo es muy simple. O sea, es mucho más simple de lo que a lo mejor algunos os habéis vuelto un poco locos con un bucle para allá, un bucle para acá. Es más sencillo que todo eso. Pero bueno, está bien que hayáis trabajado con ello y ya os digo, o sea, las soluciones están ya para que la tengáis al final del curso. Con lo cual, son las soluciones que he interpretado, o sea, que he buscado yo, que hay muchas más soluciones posibles. He intentado ir a las soluciones más sencillas, sin complicarme demasiado, pero bueno, que la tendréis, la solución, y lo compararéis con lo que habéis hecho vosotros y veis, bueno, pues este a lo mejor estaba atascado en esta parte y no tenía más complicación. El que más he visto que os da problemas es el de este de aquí, ¿vale? El ejercicio 8. El de una lista de notas y una lista de nombres y lo imprimo ordenado por nombres. ¿Por qué? Porque aquí hay que aplicar una función, la función de esta sorted que hemos visto antes, pero que en el caso diccionario me devuelve una lista de tuplas. No sulfuréis. Si no sale del todo, no sulfuréis, o sea, no os atasquéis aquí, os peguéis una hora con un ejercicio porque no merece la pena. Ya os digo que las tareas, a no ser que estén en blanco, o sea, o sea, que estén muy, muy, muy mal, no las voy a considerar como suspensas. Otra cosa es que no pongáis ningún comentario, que hayáis devuelto alguna tarea porque no habéis puesto ningún comentario. O sea, una tarea que me habéis encontrado todas las soluciones en internet o las habéis generado y no las explicáis ni nada, no las puedo. Aquí, este era, ¿vale? Creo que este era el que tú tenías así un poco más, algo que lo habéis interpretado de otra forma. Este, lo que quería, ¿vale? Es que todas las AES las conviertas a cuatros, todas las ES las conviertas a treses, ¿vale? Y todos los unos, o sea, las IES y las OES se conviertan de forma independiente, ¿vale? De tal forma que si yo pongo esta palabra, la palabra de Huelva, pues me ponga D3, V, U, 3, L, V, 4. ¿Vale? Yo lo que te habías interpretado es que si aparece la cadena A, E, I, O, me la conviertas en la cadena 4, 3, 1, 0. ¿Vale? No es problema. O sea, porque al final la función que se utiliza es más o menos parecida. ¿Vale? O sea, la forma de resolución es más o menos parecida. Pero sí que es cierto que la idea era esto. No está demasiado bien o demasiado específicamente comentado en el texto. Pero vamos, no os preocupéis. Y ya os digo, lo del ejercicio 8, que este tiene un poco más de miga, es por el tema de convertir entre tipos de datos. Va por ahí el asunto. No, la dificultad va por ahí. No va tanto por el tema de unir dos listas, que con una función que por ahí los encontráis, y la función de ordenar, que también es más o menos fácil ordenar un diccionario, ¿no? Es por el tema de conversión de unos datos, de unos datos en otros, ¿vale? Porque cierta función me genera una lista en lugar de un diccionario y ahí me empieza a liar un poco y tengo que aplicar otra vez la función diccionario. Bueno, si este en concreto os da muchos problemas, no os compliquéis. Porque es cierto que la parte de diccionarios, como hemos visto aquí, tiene muchísima utilidad, muchísima utilidad. Ya todo lo que sean usuarios en una página web, todo lo que sean configuraciones que yo quiera pasar de forma automática de una cosa a otra, se va a pasar en forma de diccionarios, sobre todo porque se va a pasar en forma de formato JSON, ¿vale? Entonces el formato JSON eh, tiene mucho que ver con el formato diccionario, pero hasta que nos metáis en temas de este estilo, tampoco os volváis locos con qué funciones tengo que saber o sea, qué métodos tengo que saber de diccionarios, qué forma optimizada de recorrido de diccionarios o de búsqueda en diccionarios. Nah, no os volváis locos. Entonces, bueno, este ejercicio, aunque es un poco un poco más complejo, es porque los diccionarios de por sí son tipos de datos que pueden ser bastante avanzados, ¿vale? Bueno, otra vez que viene un poco por las ramas, pero creo que estas cosas sí que son útiles. Vale, ¿alguna otra duda que tengáis por ahí de avance del curso? ¿Estáis atascados en alguna parte? ¿Habéis pasado ya a la parte de la unidad 3?
yo destinaría ya como mínimo 4 días de la semana que viene ya a la... No, tenéis 2 semanas todavía más, ¿vale? O sea, dejad como máximo, bueno, como mínimo una semana para el tema, lo que sería la unidad 3, que son los temas del 4 al 8, ¿vale? Porque esto es conocimiento que seguramente no tengáis y aunque solo se va a pedir la parte teórica, bueno, son bastantes cositas, ¿de acuerdo? Como digo, los ejercicios propuestos, vale, esto seguramente vosotros lo podéis descargar bien, yo no lo veo bien. Los ejercicios propuestos em, son propuestos, ¿vale? Son un par de ejercicios. Propuestos, tema 5. Vale, son ejercicios propuestos que una vez hayáis visto la teoría y los vídeos, si os queréis tirar a la piscina, estos no cuentan, no califican, ¿vale? Esto si queréis decidir cacharrear un poco, aparte de los ejercicios resueltos. No sé por qué esto no lo coge bien. ¿Cuál tema es? Vamos, tronco. Vale, este es un ejercicio resuelto en el que simplemente se crea una ventana con 2 botones para generar números aleatorios. Bueno, esto va pasito a pasito, va más o menos en consonancia con la teoría que se ve y con el vídeo. Es diferente, pero os sirve para ir viendo cómo se genera una interfaz gráfica. Y de hecho, yo creo que al final, si cojo todo esto y lo ejecuto, debería generarme una interfaz. Teca is not found. Vale, me falta aquí. Vale, y aquí lo tenemos. Vale, es un programita muy chorra, ¿vale? Que simplemente genera una ventanita con un mensaje de texto y un botón que me genera números aleatorios del 1 al 100. Y tiene una funcionalidad de cuando yo le doy al botón de salir, que sale, ¿vale? Entonces esta parte, aunque esta parte del curso es más o menos, se ve de forma más o menos teórica, realmente es la que tiene implicaciones más prácticas, porque como os digo, los ejercicios de programación son básicamente un símil a los cuadernillos estos de ejercicios de sumas y restas, ¿vale? O sea, es saber cómo funcionan esos tipos de datos, cómo funcionan los diccionarios, listas, etcétera. Pero cuando yo me pongo a hacer cosas con bases de datos, por ejemplo, cosas con representación gráfica, yo qué sé, ¿qué más? Microservicios es algo que no se va a ver aquí. O sea, que no se ve inmediatamente cuando se empieza a programar en Python porque eso ya es un poco más para web y tal. Por ejemplo, temas de archivos y errores y tal, son los que tienen cosas más prácticas, o sea, son donde está el conocimiento más práctico. Pero bueno, este es un curso de fundamentos y la idea es que quedéis un poco con la que es la parte fundamental de lo que es un lenguaje de programación. Pero sí creo que esta parte es bastante interesante, sobre todo la parte de programación orientada a objetos, que aunque no se vea la utilidad inmediatamente, bueno, cualquier cosa que se programa realmente se programa de forma orientada a objetos porque es un paradigma de programación pues mucho más versátil, ¿no? Em, pero bueno, yo sí dejaría esa como mínimo una semana, ya no por las autoevaluaciones, que ya veréis que son sencillas, o sea, son conceptos teóricos lo que se pide en la teoría generalmente, y la autoevaluación 3, pero sí porque aquí vais a ver un poco la aplicación más práctica de lo que se puede empezar a ver con un lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta que aunque os estéis atascando un poco en estas 2 tareas, que son lo que tenéis que programar realmente, eh, tampoco lo saltéis a la torera un ejercicio porque no salga, ¿vale? Darle una pensada, si no sale un día, lo consultáis con la almohada y al día siguiente seguro que encontráis alguna forma de investigarlo y sacarlo.
Vale, ¿alguna dudilla que tengáis más por ahí? Ya, Manolo. A ver, yo lo que tengo es un problemón para asimilar los bucles. O sea, me cuesta entender el concepto de cómo funciona el bucle. El for i in range, tal, y a veces imprime i y otras imprime. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Sí, eso no me no tiene es, matado. no es cosa tuya solamente, ¿vale? O sea, es que cuando nos enfrentamos a los bucles por primera vez, o sea, un bucle al final es una forma que tiene la programación de acortar tareas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo te digo, haz un programa que sume los números del 1 al 5, tú puedes perfectamente hacerlo así. Suma igual 1 más 2, y eso es perfectamente válido. ¿Qué limitación tiene esto? Que si yo lo que te pido es eh, el típico que pedimos por pantalla, num, ¿vale? Bueno, lo escribo, no pasa nada. Int, conviérteme en entero, una entrada por pantalla, en el que yo le diga al usuario produce un entero. Vale. Si yo te pido en un ejercicio, o sea, o si tú tienes que hacer una aplicación, por ejemplo, yo qué sé, en una lista recorre todas las entradas, ¿vale? Imagínate que no vais a trabajar con ello en este curso, pero en el curso anterior, en el que se andaba más en la parte de lista perdón, de bases de datos, por ejemplo, en una base de datos, tengo por aquí que siempre está bien ver estas cosas, pues son un poco más o menos entretenidas. No sé si va a arrancar, sí. Vale. Esto era una de las cosas con las que se trabajaba en... Vale, si yo te digo, recórreme, imprímeme todos, esto es una lista, esto es una base de datos de una tienda de discos, por ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, nombre de pista, el álbum tal, lo que dura, lo que ocupa, el tipo de género, el compositor, bueno, lo típico, ¿vale? Imagino que eso es un listado de canciones. Y esta lista tiene, no sé cuántas entradas tiene, una barbaridad. 1000 entradas. Vale. Si yo te pido, por ejemplo, que me saques todos los nombres de las canciones, si tú lo haces, tú lo puedes decir, o sea, no voy a meterme con la conexión a la base de datos ni leche, pero tú puedes decir print, por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Track ID, ¿vale? Track ID igual a 1. Vale, le estoy diciendo, imprímeme el nombre de la primera entrada. ¿Vale? Y me va a imprimir pues este tema de ACDC. Si yo no utilizo bucles, o sea, el problema de los bucles es que son obligatorios. Si yo no utilizo bucles, eh, tendría que imprimir o sea, tendría que dar todas, o sea, hasta el número y tendría que ir cambiando, pues ahora me imprimes las 6, ahora me imprimes las 7, etcétera, ¿no? Pero el problema no acaba ahí. El problema es que si yo no sé el número de elementos que hay o no lo tengo determinado, ¿vale? O a lo mejor de esta lista luego me paso a esta otra lista, ¿vale? Que tiene ¿cuántos? 5, ¿vale? Lo que he escrito de esta forma no me sirve para la otra, porque si yo le he metido en una lista que tiene 1000, meto 1000 líneas de código y la otra resulta que tiene 5, pues me va a estar dando 995 errores, porque no encuentra el número 6, ¿no? Entonces, los bucles no solucionan
tareas repetitivas y luego nos solucionan tareas indeterminadas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de los bucles? Que a lo mejor cuesta entenderlos, y no solo a ti, sino a la mayoría de gente que se enfrenta por primera vez a la programación. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, este entero, este mismo ejercicio, súmame todos los números que yo introduzca por teclado, ¿vale? Voy a introducir 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un bucle, por ejemplo, en un bucle iterativo for? Bueno, empezamos con for, ¿vale? Em, ¿Qué es lo que pongo después? Pongo lo que se llama el iterador, que es el elemento que va a ir recorriendo todo el bucle, ¿vale? Este iterador es el que va a ir cambiando de valores, ¿vale? Si yo le digo in range, que es muy típico num, ¿vale? O sea, es súper típico. Y lo explico todo. Range de num, lo que me va a crear, si yo, por ejemplo, aquí he introducido 10, lo que va a crear range va a ser esto. 1, bueno, va a ser esto. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En un tipo de dato particular, que es el tipo de dato range, pero eso no viene al caso. Entonces, lo que va a hacer el bucle con el iterador, bueno, esta línea es la que declara el bucle, ¿vale? Esto lo pongo como comentario para que no lo tenga en cuenta el intérprete. Esta línea es la que me genera el bucle y lo que va a hacer es ir recorriendo todo este recorrido con el iterador. Y lo que yo hago al escribir más abajo es decir, bueno, por cada paso del bucle haz una cosa. Print iterador, que es lo más sencillo. Iterador. Vale, ahora, ¿qué está haciendo este bucle? Estoy diciendo, para cada valor del iterador en el rango, es decir, me vas a recorrer todo este rango, que lo he definido con esto. Ahora lo hacemos otro ejemplo con una palabra, para que también te quede claro, con otra cosa que no sea un rango. Para cada valor que coja el iterador, que es el único que cambia de valor, ¿vale? Esto se mantiene fijo. Saltas de línea, por eso pongo los 2 puntos, y haces este bloque de código, lo que sea que esté escrito aquí, ¿vale? Entonces, siguiente dificultad, porque yo puedo decir, como tú dices, print i. Si yo aquí pongo print i, ¿qué va a hacer esto? Vamos a verlo. Te va a sacar 10 IES, ¿no? Efectivamente, muy bien visto. ¿Por qué? Primero porque i es una cadena, ¿vale? Y porque lo que está haciendo el iterador es decir, ¿pero qué está haciendo aquí? Iterador vale 1, o sea, perdón, empieza el bucle. Iterador, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Porque coge el primer elemento del rango y vale 0. Iterador va a valer 0, pero yo le estoy diciendo imprime i, como si yo aquí pongo imprime Pedro, ¿vale? El iterador va a valer 0, pero yo estoy diciendo ejecuta este código, ¿vale? Ya está. ¿Qué hace el bucle? Vuelve otra vez y dice, vale, he ejecutado esta línea de código, todo el código que había aquí, pues vuelvo al siguiente paso. Ahora iterador vale 1. ¿Por qué? Porque el rango aquí está 1. El iterador vale 1, pero yo sigo imprimiendo Pedro. Pues vuelve a imprimir Pedro, ya está. Pero no para. Entonces, vuelve cuando acaba aquí, ¿vale? Vuelve y dice, bueno, ya he impreso, ya he hecho los pasos con el valor 0 y con el valor 1. Pues bueno, vuelvo. ¿Por qué? Porque este rango no lo he terminado todavía, ¿vale? Lo que va a hacer es recorrer todo lo que está aquí. Y esto, por ejemplo, se ve fácil, por ejemplo, con por letra. ¿Qué pasa? Que tenemos la mala costumbre, no es la mala costumbre, realmente cuando tú tienes que hacer cuando tienes que programar un montón, pues lo que pasa es que intentas ahorrar tiempo. Entonces, en lugar de poner iterador, pongo i. Es más o menos una convención que se utiliza. ¿Para qué? Para no escribir más, no es por otra cosa. Pero si yo, por ejemplo, lo programo de tal forma que la gente lo entienda mejor, en palabra, ¿vale? Y yo digo, por ejemplo, que ese es otro ejercicio, palabra igual una cadena de texto.
por no complicarnos más. In palabra, print, letra. Vale, ¿qué hace este bucle? Al bucle for le da igual el tipo de dato que sea, lo que tú estés diciendo, que sea una llamada a una página web, lo que sea, le da igual absolutamente todo. Él lo que hace es que tiene construido un iterador que va a recorrer una cosa que tú le dices, ¿vale? Y según las cosas, o sea, y lo va a recorrer hasta que se la acabe, básicamente. Entonces, y en cada paso del bucle va a imprimir, o sea, no va a imprimir, va a hacer lo que sea que tú le pongas debajo. Tú aquí puedes poner una línea o puedes poner 700 líneas, ¿vale? Entonces, él lo que va a hacer en cada iteración es simplemente coger el iterador, darle el valor paso a paso, ¿vale? Y imprimir. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? En la primera iteración del bucle, coge letra, que es mi iterador. Para cada letra en la palabra, yo podría haber puesto aquí perfectamente el hola aquí dentro, ¿no? No hay problema. Y me imprimes la letra. Entonces, ¿qué va a hacer? En la primera iteración, letra vale, H mayúscula. Va a imprimir H mayúscula. He acabado con este bloque de código, con lo cual vuelvo a la siguiente iteración, vuelvo para atrás, ¿no? Ahora, letra, ¿vale? ¿Qué? ¿Vale? O, ¿no? Bueno, pues sí, imprimo letra, lo que vale el iterador. Va a imprimir O. Vuelvo otra vez para arriba. ¿Por qué? Porque me quedan todavía dos, ¿no? Pues ahora letra vale L y la imprimo. Y vuelvo a hacer el bucle y ahora la letra vale A. Y cuando ya he acabado con todo el bucle, dice, bueno, pues ya he acabado de iterar, o sea, de buscar elementos en el elemento fijo, con lo cual, pues yo paro el bucle. Entonces, si nosotros lo ponemos así, ¿qué es lo que va a hacer? Pues eso, imprime la H, vuelve al bucle, coge el valor que tiene letra en la palabra que yo le he pedido tal y la imprime. Si te das cuenta, o sea, lo imprime en vertical, no porque lo quiera yo poner en vertical, no, porque cada línea es una sentencia diferente, ¿vale? Es un paso del bucle diferente. Cada Vale, línea es una iteración, ¿no? cada línea es una iteración, siempre. Otra cosa Vale, es que yo vale. coja y y cambie, como habéis hecho en algún ejercicio, esto por la cadena vacía, ¿vale? ¿Qué le estoy diciendo? Que por defecto print me va a imprimir letra y de forma oculta me va a imprimir también ¿qué? El carácter de salto de línea, ¿vale? Que es este carácter, ¿vale? Entonces, por eso pasa a la línea siguiente. Pero si yo no quiero que haga eso, ¿vale? Simplemente y que me lo acabe todo en una misma línea, pues lo pone así. Pero aunque me lo haya escrito así, esta H es una iteración. Esta O es otra iteración. Es otro paso del bucle. Esta L es otro paso del bucle y esta A es el último paso del bucle, ¿vale? Se ve mejor entonces con escrito en vertical. ¿Qué otro problema, o sea, qué otra complicación podemos tener en los bucles? Por ejemplo, cuando ya tengo índices, ¿no? Cuando digo, bueno, por ejemplo, lo de los índices. Cuando yo cojo y digo, me lo imprimes desde 1 hasta 5, por ejemplo, y de 2 en 2. ¿Vale? Eso es un poquillo más avanzado, ¿vale? En lugar de decir, coges los 10, del 1 al 10, y... pero no. Por ejemplo, vamos a verlo... Venga, lo vamos a ver así directamente. Me coges de 1 a 10 por i in... no sé si lo va a coger bien así. Bueno, si no, lo cojo con la forma que se suele escribir. En un rango. Coma tal, coma 1, paréntesis, tal, jolín. Print, i.
Vale, ¿qué va a hacer ahora? Y es el iterador, ¿no? El rango va a ser desde 1 hasta 10. O sea, ¿qué rango me va a crear esto? O sea, ¿qué es lo que va a recorrer I? ¿Qué valores va a tomar I? Y va a Para tomar coger los pares, ¿no? Efectivamente, pero ¿por qué los coge? No porque I, o sea, I es tonto como un zapato, ¿sabes? Y no hace nada. O sea, I va a recorrer uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Vale? Y ahí no le importa que sean pares o que sean impares. El que sean impares o que sean pares lo va a dar el rango, ¿vale? La función rango. La función rango lo que va a crear es esto. Va a crear 2, 4, 6, 8. Y bueno, como hemos cogido 10 y no 11, y rango coge la anterior, ¿vale? Al máximo, se va a quedar ahí. Entonces, aquí I no está haciendo nada. Aquí lo que es, o sea, quiero decir, I no está haciendo nada especial. O sea, I no sabe de pares, ni de impares, ni de nada. Y lo que está diciendo es, bueno, tú me estás diciendo que yo recorra lo que sea. Entonces, ese lo que sea ahora mismo es 2, 4, 6 y 8. ¿Pero por qué? Porque este rango lo hemos creado con esta función, ¿vale? Igual que aquí, lo que recorre I, en este caso lo hemos llamado letra, es lo que hay escrito aquí, ¿vale? Entonces, yo creo que más o menos con eso queda claro qué es lo que hace cada cosa dentro de un bucle. Y luego simplemente, ¿qué pasa? Que esto puede complicarse mucho. Yo puedo decir aquí, o sea, no puede complicarse mucho, sino que yo dentro de este código puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Por ejemplo, el de imprimir un cuadrado, ¿vale? ¿Qué va a imprimir aquí? Va a imprimir lo que valga ahí y también lo que valga ahí elevado al cuadrado. Y va a imprimirme pues 2, 4, 4, 16, ¿no? 6, 36 y 8, 64. Vamos a ver si es verdad. No, lo ha cogido mal. ¿Por qué? Porque esto lo que me está diciendo es que no es lo mismo esto, ¿vale? Que lo que hemos puesto aquí con las listas primero, ¿vale? Que sería 1, 10, 2, ¿vale? Aquí es el paso que yo le doy. Entonces, como he empezado en 1, al siguiente paso me le va a sumar 2. Entonces va a imprimir 1, 3, 5 y 7. O sea, 7 y 9, como hemos dicho aquí. Si yo quiero que me imprima los pares, tendría que haber empezado, ¿cómo? En 0 o sin poner nada, ¿no? Vale, sí. Esto es por no haberlo comentado. Cierto, Billy. Ahí sí. Vale, aquí lo que pasa es que me incluye el 0. Pero lo que quiero que te quede más o menos claro de los bucles es qué hace cada cosa, ¿vale? El for es el que me indica, oye, esto es un bucle, ¿vale? El i o letra es el iterador y recorre lo que yo le pongo aquí. Y en cada uno de los pasos del recorrido ejecuta lo que está aquí debajo. Entonces, esto al principio cuesta, ¿vale? No es cosa tuya, es cosa de que al principio la programación cuesta porque al final, o sea, además, cuando tú te vienes, por ejemplo, a este tipo de ejercicios, yo qué sé, o sea, bucles, ¿dónde está aquí? Condition Programming Puzzles, Iter Tools, a lo mejor está por aquí. Condition Statement, por poner un ejemplo así de los últimos. Bueno, lo que quería era mostrar algún ejercicio de este, por ejemplo, que es muy parecido a alguno que hemos puesto por ahí. ¿Cómo lo va a resolver? Seguramente con algún bucle for por aquí, ¿ves? Entonces, esto se puede complicar muchísimo, porque, por ejemplo, porque yo tengo un bucle anidado con otro, el iterador I va a ser el del bucle de fuera. No sé por qué he hecho esto. El iterador J va a ser el del bucle de dentro. Ves que en el código que yo ejecuto, una vez está el iterador J según las cosas que yo quiera. Esto es para acceder a una matriz, por ejemplo. Esto no es que te cuesta a ti, esto es que le cuesta a todo el mundo, ¿vale? Sobre todo cuando ya tenemos bucles anidados y tal. Entonces, no te preocupes porque al final es cuestión de lo que digo, de ir viendo los ejercicios y viendo a lo mejor ejercicios resueltos más básicos, ¿no?
en el que yo vea resoluciones de problemas más sencillos y voy viendo qué hacen cada cosa. Y si no, también, o sea, como acabas de ver, o sea, por prueba y error. Que yo me cojo esto y veo que si le pongo un 1 me salen los impares, bueno, pues a lo mejor tengo que toquetear por aquí, ver qué toqueteo y eso también se me va interiorizando, ¿vale? Bueno, me he vuelto a ir un poco así por las ramas, pero era que quería aprovechar o sea, quiero aprovechar las tutorías para este tipo de cosas, porque hay veces que los conceptos no quedan claros con la teoría o no quedan claros con los vídeos y a lo mejor con otra explicación diferente os sirve para que los cojáis todos. Venga, que nos hemos comido casi la hora y media. ¿Alguna duda de última hora que tengáis? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna otra cosa que queráis comentar? Yo he resuelto esto así, yo me he atascado aquí. Decidme. Bueno, pues si no tenéis más dudas, paro la grabación, ¿de acuerdo? Para no rellenar